El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Buenos días, bienvenidos a una nueva consulta virtual. En esta ocasión tenemos la oportunidad y el privilegio de tener a un gran invitado, al doctor Alcides Lozano. Doctor, mucho gusto. Encantado de estar con nosotros. Doctor, usted es neurólogo pero con un área especial en neurooncología, ¿verdad? Sí, así es. Mi formación es de neurología. Bueno, hice medicina interna, Medicina interna. posteriormente neurología y una alta especialidad en neurooncología, que pues es tumores a nivel del sistema nervioso. Ya. ¿Cuánto tiempo después de neurología tiene que estudiar, doctor, para llegar a esta alta especialidad? Bueno, después de neurología uno tiene que ir a capacitarse a un centro donde está este tipo de formación. Ya. Aquí en México es una especialidad muy joven, apenas Ujú. están formando los primeros médicos con esta especialidad. Yo tuve la oportunidad de irme al extranjero y Ah, ya. estuve por allá 2 años capacitándome para obtener este título de neurooncólogo. No, está excelente. Qué bueno saber eso porque no es muy común que encontremos especies como usted, doctor, y cada vez, digo, tristemente va a tomar más relevancia el diagnóstico, tratamiento, Ujú. y que como son cosas muy complejas, pues se quiere de un grupo que tenga esa expertise, que tenga la experiencia con los pacientes, la formación y más la capacidad para poder cada vez informarnos más, aprender más por el bien del paciente. Así es, esta capacitación, pues, sí va muy enfocada a padecimientos muy particulares, y como usted lo sabe, Doc, la tecnología, los avances, científicos, van surgiendo todos los días, y eso implica que, pues, nosotros estemos lo más actualizados posibles para el beneficio de nuestros pacientes, para conocer mejor las enfermedades, dar un mejor diagnóstico, pues, todo esto con el fin de ayudarle a preservar la salud de los pacientes. Que es lo que todos queremos a fin de cuentas. Ahora, como fecha especial, el 8 de junio es el día de conmemoración contra la lucha contra el cáncer de cerebro. Involucra muchas cosas, el decir cáncer cerebral, ¿verdad? Uno piensa que es nada más una sola, en un solo lugar, pero tiene muchos que ver y de hecho esa parte quería continuar con las preguntas. Ujú. ¿Cómo podríamos definir lo que es bueno, un cáncer o un tumor cerebral? Bueno, Sabemos que la gente lo conoce así, pero el contexto clínico, el médico, pues ya tiene mucho que ver. ¿Cómo le podemos decir a quien nos están viendo de una forma como que más sencilla para que se pueda entender? bueno, siempre que vemos una lesión cerebral Ujú. sugestiva de tumor o de cáncer, siempre debemos de descartar que no sea un tumor que se originó en otra parte del cuerpo, porque la Ya. gran mayoría de las lesiones cerebrales que son tumorales vienen de otro tumor en otra parte del cuerpo. Ya Sí. sabemos que hay unos con mucho mayor frecuencia, como es mama, pulmón, cáncer de piel, gastrointestinal. Son los más frecuentes que tendríamos que descartar en los pacientes. Ujú. Si después de todo este proceso diagnóstico descartamos que no es un tumor que se originó en otra parte, pues hablamos de un tumor primario. Ya. Un cáncer o un tumor cerebral quiere decir que es un grupo de neuronas que han perdido esta capacidad de autorregular su reproducción y se empiezan a reproducir de manera acelerada, pero son células anormales que invaden e infiltran el tejido cerebral y eso provoca que haya esta aparición de lesiones. Obviamente Ya. que pueden aparecer tanto en la etapa pediátrica como en Ujú. la población adulta. Y dependiendo del tipo de tejido que originó estas células tumorales, pues va a ser el tipo de tumor cerebral que van a presentar los pacientes. No hay que olvidar que se pueden presentar tanto a nivel de cerebro, a nivel de la médula espinal y Ujú. también incluso a nivel de los nervios periféricos. Ya, es muy variado. Y también como todos los, otras neoplasias, ¿no? Tenemos lesiones benignas y malignas, pero aquí la parte como muy curiosa, ¿no? Es que aunque hay lesiones benignas, debemos tratarlas urgentemente, ¿verdad? Porque no tiene para dónde hacerse. O sea, el tipo o el nombre que damos a veces de benignidad no implica que esta lesión no va a transformarse, por así decirlo, con el paso del tiempo y puede volverse maligno. La manera que nosotros tenemos para clasificar a los tumores cerebrales se basa Ujú. en la clasificación de la OMS, la más reciente, la de 2021. Ujú.
En las previas clasificaciones, el diagnóstico era basado, prácticamente en el diagnóstico histopatológico, o sea, se tomaba una muestra de tejido de la lesión tumoral, Sí, se mandaba a analizar al microscopio y el patólogo era el que nos daba el diagnóstico en base a las características que veía en el microscopio. El ya. tamaño de las células, si había ciertos grados de agresividad, por ejemplo, necrosis, vasculatura, etcétera, Ujú, y eso era lo que nos daba el diagnóstico previamente. Pero hemos visto que eso ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque a veces pasaba que nos reportaban una lesión de bajo grado, sí, pero tenía el comportamiento de una lesión mucho más agresiva de lo que se reportaba. ya. Y eso dio pauta a investigar más por qué estas lesiones que tenían esta apariencia microscópica de benignidad terminaban comportándose como una lesión más agresiva. Entonces eso nos ayudó, bueno, a los investigadores empezaron a ver que había características moleculares en estas células tumorales que le otorgaban mayor agresividad, no nada más basándose en las características microscópicas. Por Ya, eso ya la última clasificación de la OMS, aparte de las características microscópicas, ujú, también requerimos un diagnóstico molecular de la lesión para poder hacer un mejor diagnóstico de esa lesión y obviamente ofrecer un mejor tratamiento, porque ciertamente sí puede clasificarse como una lesión de bajo grado, ujú, pero eso no implica que esa lesión pudiera transformarse en un futuro, si es que no se le da un tratamiento apropiado, a una lesión mucho más agresiva. ya. Y también esa parte de la variabilidad que tienen las lesiones, la localización, como también comentó anteriormente, doctor. Exactamente. Yo creo que también de eso cambia muchísimo la parte de cómo se va a manifestar, ¿verdad? Porque generalmente, la gran mayoría llegan a la consulta con un síntoma, ¿verdad? ¿Cuál es el Exactamente. síntoma que más encontramos ver en los tumores primarios? Bueno, también va a depender un poco de la edad, pero Okey, generalmente en los tumores primarios vamos a encontrar datos de focalización, que es así como nosotros lo conocemos en neurología. ujú, O sea, va a haber una alteración en el sistema nervioso que nos indica que hay una región en específico a nivel cerebral o de la médula donde se encuentra la lesión. ya, Lo más frecuente que presentan los pacientes, hablamos de debilidad en alguna parte del cuerpo de un solo lado, y okey, también no es raro que presenten los pacientes dolor de cabeza o ujú, crisis epilépticas, pero el ya, espectro en el cual se pueden presentar estas manifestaciones es variable. Porque, bueno, un ejemplo muy sencillo. sí, Si hablamos de una lesión de bajo grado, por así decirlo, es ujú, una lesión que ha ido creciendo lentamente y va a crecer lentamente con el paso del tiempo. sí, Entonces, esto provoca que la persona pueda desarrollar con mayor frecuencia crisis epilépticas, a diferencia de las lesiones de alto grado, que son lesiones que crecen mucho más rápido y digamos que no le da tiempo a la lesión de que el paciente desarrolle crisis, pero presenta otras manifestaciones como ujú, debilidad en un lado del cuerpo. ya, Obviamente que depende mucho de la localización de la lesión y del tamaño, pero es más frecuente que una lesión de bajo grado nos provoque crisis epilépticas a una lesión de alto grado, ya. ¿sí? Entonces, bien importante porque, bueno, sabemos que a lo mejor es mucho más común en los pacientes pediátricos para que tengan epilepsia y que se haga el diagnóstico lo más completo posible, ¿verdad? Que Es ninguna crisis es exactamente, normal y es una exactamente, cosa de urgencia para poder encontrar el origen y si es algo de algún tumor, pues mucho más prioritario para su exactamente. atención. Sí, también puede presentar desde dolores de cabeza, náusea, vómito, problemas de la visión, etcétera. Entonces, las manifestaciones son muy variadas. No hay una manifestación característica que nos diga que si este paciente presenta tal síntoma, Ujú, es muy sugestivo de un tumor cerebral. Entonces, ya, esto va a depender de muchos factores, pero en todos los pacientes, pues siempre tenemos que indagar cuál es la causa o el motivo por el cual apareció tal síntoma que nos refiere el paciente. muy bien. Esos tipos de tumores sabemos que son muy variados, ¿verdad? Pero ¿sabemos de algún factor de riesgo importante, específico, para tener en cuenta y que la gente sepa, si yo tengo este factor de riesgo, debo atenderme de manera prioritaria como cualquier síntoma?
¿cuáles serían los factores más importantes que pudiéramos tener en cuenta? El único factor de riesgo, externo, por así decirlo, que Ujú, ha demostrado que predispone a un mayor riesgo de desarrollo de un tumor cerebral, es el antecedente de exposición a radiación. ya, No hablo de la radiación solar, no hablo de la radiación, diagnóstica que utilizamos, por ejemplo, para cuando se hacen radiografías de cráneo, sino de ya, la radiación terapéutica, por ejemplo, pacientes que tuvieron en la infancia o previamente, en algunos años antes del desarrollo del tumor, algún tipo de cáncer que ameritó ujú, que el paciente recibiera radioterapia a nivel de cabeza o a nivel de cuello, eso puede aumentar el riesgo de en unos años desarrollar un tumor cerebral. Pero es el único factor extrínseco externo, perdón, bien demostrado. Lo que es el celular, ujú. alimentación, Sí, todo ese tipo de factores no se ha demostrado. Puede haber factores genéticos, sí, aunque es lo menos frecuente en los tumores primarios. A ya, veces tenemos ciertas enfermedades genéticas que puede predisponer al desarrollo de ciertos tumores, incluido a nivel cerebral, como ujú, usted bien lo sabe, está síndromes genéticos como el de von Hippel-Lindau, sí, la neurofibromatosis, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Entonces, sí puede haber mayor riesgo en este tipo de pacientes, pero la gran mayoría de tumores cerebrales no existe algún antecedente genético. muy bien. Con el paciente cuando nos llega para el diagnóstico, ¿cuál es el más o menos el abordaje inicial que le damos? Llega un paciente, por ejemplo, como comentó, con una crisis convulsiva, ¿no? Le Ujú. diagnosticamos un síndrome epiléptico, hay que ver por qué tiene la epilepsia. Más o menos, ¿qué prosigue el paciente para llegar a ese diagnóstico? Ok, lo que tenemos que hacer indudablemente es un estudio de imagen y el estudio ideal de la Ujú, resonancia magnética que la ya, tendríamos que pedir con medio de contraste. Vamos a utilizar diversas secuencias en la resonancia que nos puedan ayudar a determinar si esta lesión, que es tumoral, tiene ciertas características de malignidad o de benignidad, por eso la sí, aplicación del medio de contraste. muy Si ya bien. tenemos el estudio de imagen donde nos demuestra una lesión de este tipo, vamos a requerir el apoyo por parte de neurocirugía para tener una muestra de este tejido. Primero, considerar si se puede resecar la lesión en su Ujú, totalidad, porque ese es un factor pronóstico muy importante hablando de tumores cerebrales. sí, Es muy diferente cuando se puede resecar al 100% a cuando solamente es una resección parcial. Ahora, no todas las lesiones se pueden resecar y solamente se pueden biopsiar, pero el sí, diagnóstico histopatológico y molecular es lo que nos confirma el diagnóstico y una vez tenido el diagnóstico confirmado, vamos a requerir pues iniciar tratamiento, que en algunos sí, pacientes vamos a ver que el tumor puede responder bien a la radioterapia, hay tumores que no responden bien a la radioterapia, sí, hay tumores que responden bien a la quimioterapia, tratamientos combinados, radioquimioterapia, y como en los últimos años lo que ha adquirido mucha relevancia, las terapias dirigidas, terapias blanco, que van ujú, dirigidas a ciertos cambios moleculares en estas células tumorales, como los inhibidores de checkpoint, todo eso, que pueden ayudar también a que haya una mejor respuesta en el tratamiento. muy bien. Esa iba a ser la siguiente pregunta, que donde el diagnóstico ya lo tengo hecho, ¿verdad? Puede ser una biopsia. El paso siguiente será para tratamiento, ¿verdad? Comenta el doctor. Bueno, siempre intentaríamos que se reseque la lesión, que no quede en ningún borde. Ujú, Pero en caso que no se pueda, pues el plan B, como comentó, es la radioterapia. Y también de importancia, como antes comentamos, la radioterapia es un factor de riesgo para segundos tumores. Pero en este caso, pues no habría muchas opciones, ¿no? Tendríamos que dar la radioterapia para poder curar al paciente. Ya exacto. nos preocuparemos después qué pudiera pasar. Aparte de este riesgo de la radioterapia como que nos puede dar un segundo tumor, ¿qué otros síntomas puede tener el paciente como alguna secuela de la radioterapia? Bueno, la radioterapia va a depender mucho de la cantidad de radiación que se le da a los pacientes. Okey, Antes se radiaba todo el cerebro, ahora ya se radia solamente el sitio de la lesión y sí, si hay una cantidad, una dosis máxima que se le puede ofrecer al paciente hablando de radioterapia. No nos sí, podemos pasar, o más bien el radioterapeuta no se puede pasar de esa cantidad de radiación y dentro de las secuelas, pues a veces puede haber secuelas durante el tratamiento, mareo, dolor de cabeza, pero también se medica al paciente durante el tratamiento, la gran ujú, mayoría y, puede haber deterioro cognitivo, sí, que eso ya es más que nada una secuela a largo plazo, ya, pero en este caso, pues, obviamente el riesgo-beneficio, si vemos que el tumor, es un tumor que va a responder bien a la radioterapia, se le tiene que ofrecer al paciente. muy bien. Y estas secuelas, hay forma como quiera de tratarlas, ¿no? Sí, Primero diagnosticarlas a tiempo y exacto. tener un plan para tratarlas, que a lo mejor aunque no se pueden resolver al 100% para que le demos al paciente la mejor calidad posible, ¿verdad? Exactamente, sí hay que tomar en cuenta que los efectos adversos también son importantes y debemos estar muy al pendiente de cualquier tratamiento y ante la sospecha de que puede haber algún efecto secundario, pues tratarlo lo mejor posible para que el paciente pueda continuar con el tratamiento para su tumor.
Sí, es una área bien complicada con tantas cosas que tenemos que revisar. Y ahorita digo, lamentablemente estamos llegando casi al final de esta sesión. Vamos a dejar como un tipo de resumen, porque bueno, este tipo de lesiones que son muy incomprendidas, que no se conocen mucho como tipo de tumores, para no tenerles miedo, ¿cómo podríamos darle un mensaje a la gente que nos ve acerca de esto para perder el miedo a algún tumor cerebral? Yo creo que es bien importante una atención temprana porque eso es lo que nos permite ofrecer un diagnóstico más preciso y ante una lesión tumoral, el diagnóstico temprano nos permite también iniciar un tratamiento de mejor manera para que el paciente pueda responder mejor al mismo. Sabemos que uno de los factores que influyen en el tratamiento de cualquier tipo de tumor es el estado clínico del paciente. Así Mientras es, tenga un mejor estado clínico, o sea, un estado de salud más preservado, puede haber una mejor respuesta al tratamiento, una mejor tolerancia al mismo y eso indudablemente que afecta para el pronóstico de cualquier tipo de cáncer, no solamente los tumores cerebrales. Y bien así importante el es. seguimiento. Pacientes que, no es raro, que han tenido el antecedente de un tumor cerebral, dejan de recibir el seguimiento clínico con su médico Sí. y en unos años regresa el paciente porque ya reapareció la lesión. ¿De acuerdo? Entonces el seguimiento es bien importante. Ya, sí. Y como comentamos ahorita, buscamos que el paciente se pueda curar. Aunque Exacto, suene muy impactante, si damos atención a tiempo, buscamos que se pueda curar el paciente. exactamente. Doctor Otra, muchas gracias por estar en este espacio. Esperamos tener otra colaboración posteriormente para el seguimiento. Claro que sí. Seguramente habrá una segunda parte porque se quedaron muchas preguntas que también nos están llegando por las redes y ojalá que tengamos oportunidad de platicar esas preguntas específicas en otro momento. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a todos, Gracias a muchas, usted. muchas gracias. Buena tarde y estamos para servirles. Hasta luego.